La llamada que nunca debí contestar. Parte 1. El teléfono sonó a las 3:33 de la madrugada. Nunca debí contestar esa llamada. Mi nombre es Daniela Torres, y hasta hace 3 semanas era una estudiante de psicología como cualquier otra. Vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Trabajaba medio tiempo en una librería, y mi mayor preocupación era aprobar el examen final de neuropsicología. Todo eso cambió la noche en que escuché esa voz al otro lado de la línea. Daniela, finalmente contestaste. Era una voz masculina, áspera, como si hubiera estado gritando durante horas. No reconocí el número. Debí colgar inmediatamente, pero algo en el tono desesperado me hizo dudar. ¿Quién habla?, pregunté, incorporándome en la cama. La luz de la luna entraba por mi ventana, proyectando sombras alargadas en las paredes. No importa quién soy, importa quién eres tú, y lo que estás a punto de descubrir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mire, no sé quién es usted, pero son las 3 de la mañana y... Tu madre nunca te contó la verdad, ¿verdad? La voz interrumpió con urgencia. Sobre por qué te dejó en ese orfanato cuando tenías 2 años. Sobre por qué nunca volvió a buscarte. Mi corazón se detuvo. Nadie sabía eso. Absolutamente nadie. Había pasado los primeros 5 años de mi vida en el orfanato San Miguel antes de ser adoptada por los Torres. Nunca hablaba de eso. Ni siquiera mis amigos más cercanos lo sabían. ¿Cómo sabe usted eso?, susurré, sintiendo como mis manos comenzaban a temblar. Porque yo estaba allí, la noche en que ella te abandonó, la noche en que todo comenzó. Hizo una pausa y pude escuchar su respiración agitada. Daniela, tu madre no te abandonó porque no te quisiera. Te abandonó para salvarte. ¿Salvar? ¿De qué? De lo que llevas dentro. De lo que todos llevamos en nuestra familia. De la maldición que ha perseguido a los Mendoza durante 5 generaciones. Mendoza. Ese era el apellido en mi acta de nacimiento original, el que había visto una sola vez cuando tenía 18 años y solicité mis documentos. María Mendoza. Eso era todo lo que sabía de mi madre biológica. Escúcheme con atención porque no tengo mucho tiempo, continuó la voz con urgencia creciente. Dentro de exactamente 28 días cumplirás 25 años. En tu cumpleaños, a la medianoche, algo va a despertar en ti, algo que ha estado dormido, esperando. Y si no estás preparada, si no sabes cómo controlarlo, vas a lastimar a todos los que amas. Esto es ridículo, dije, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que hubiera querido. ¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió mi número? Soy tu tío, el hermano menor de tu madre, y conseguí tu número de la misma forma en que he estado vigilándote durante los últimos 23 años, asegurándome de que estuvieras a salvo, de que la maldición no te encontrara antes de tiempo. ¿Vigilándome? La indignación superó mi miedo. Es una especie de acosador. Mira por tu ventana, el edificio de enfrente, 3er piso, ventana del medio. Con el corazón latiendo salvajemente, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Aparté ligeramente la cortina y miré hacia el edificio de apartamentos al otro lado de la calle. En la ventana que había indicado, pude ver una silueta. Un hombre, de pie, con un teléfono en la oreja. Cuando me vio mirando, levantó la mano lentamente en un saludo. Dejé caer la cortina y retrocedí, sintiendo como la habitación comenzaba a dar vueltas. Ahora que sabes que estoy diciendo la verdad, escucha, su voz era más suave ahora, casi paternal. Hay cosas que necesitas saber, cosas que necesitas hacer antes de que llegue tu cumpleaños. El primero, necesitas encontrar el diario de tu abuela. Está escondido en el sótano del orfanato San Miguel. Allí está todo escrito. La historia de nuestra familia, las reglas, cómo sobrevivir a lo que viene. ¿Y por qué no me lo trae usted si ha estado vigilándome todos estos años? Porque no puedo entrar allí. El orfanato fue construido sobre tierra sagrada, bendecida por un sacerdote específicamente para contener nuestra maldición. Los Mendoza no podemos cruzar ese umbral sin consecuencias terribles. Pero tú sí puedes. Todavía no has despertado completamente. Todavía tienes tiempo. Esto no tiene sentido. Las maldiciones no son reales. Esto es... Un grito desgarrador interrumpió mis palabras. Venía del teléfono. Después, el sonido de algo golpeando fuerte, como si el teléfono hubiera caído al suelo. ¿Hola? ¿Hola? Grité al teléfono, pero solo escuché sonidos de lucha, gruñidos y algo más. Algo que sonaba como
garras raspando contra madera. Luego, silencio. Corrí a la ventana de nuevo. La figura en el edificio de enfrente había desaparecido, pero la ventana estaba abierta, balanceándose con el viento nocturno, y en el marco, iluminadas por la luz de la luna, pude ver marcas, arañazos profundos, como si algo con garras enormes hubiera intentado entrar o salir. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número del que había venido la llamada. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego, una voz automatizada. El número que ha marcado no está en servicio. Me dejé caer en el suelo, abrazando mis rodillas contra mi pecho. Esto no podía estar pasando. Las maldiciones familiares, los orfanatos sobre tierra sagrada, las transformaciones en el cumpleaños número 25, todo sonaba a una mala película de terror. Pero esas marcas en la ventana eran reales. La voz conocía detalles de mi vida que nadie más sabía. Y algo dentro de mí, algo profundo e instintivo, me decía que cada palabra que había escuchado era verdad. Al día siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. No había dormido nada después de la llamada. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de garras en la ventana. Cada sonido en mi apartamento me hacía saltar. Pasé la mañana investigando en línea. Busqué maldición Mendoza, transformaciones familiares, cualquier cosa que pudiera darme respuestas. No encontré nada útil, solo foros de conspiración y sitios de fantasía. Pero cuando busqué el orfanato San Miguel, encontré algo interesante. El edificio había cerrado hacía 10 años por problemas estructurales, pero según los registros públicos, nunca había sido demolido ni renovado. Simplemente cerrado. Las fotos en Google Maps mostraban un edificio de 3 pisos, de estilo colonial, con las ventanas tapiadas y un cartel desteñido que decía propiedad privada, no pasar. Había una nota al pie en un artículo de periódico local sobre edificios abandonados. A pesar de múltiples ofertas de desarrolladores inmobiliarios, la propiedad permanece sin vender. La iglesia local mantiene que el terreno debe permanecer sin alterar debido a su historia sagrada. Tierra sagrada. Tal como había dicho mi supuesto tío, tomé una decisión. Esa misma noche iría al orfanato. Encontraría ese diario, si es que existía, y obtendría respuestas. Porque la alternativa era quedarme sentada, esperando a que llegara mi cumpleaños y descubrir de la peor manera si todo esto era real. A las 8 de la noche, con una mochila que contenía una linterna, una palanca pequeña, por si necesitaba forzar alguna puerta, mi teléfono completamente cargado y un cuchillo de cocina que me hacía sentir ridícula pero más segura, me dirigí en autobús hacia el viejo barrio donde se encontraba el orfanato. El vecindario había cambiado mucho en 23 años. Las calles que recordaba vagamente de fotos antiguas ahora estaban llenas de negocios cerrados, edificios descuidados y muy poca iluminación. El autobús me dejó a 3 cuadras del orfanato y caminé rápidamente, manteniéndome en las zonas más iluminadas. Cuando finalmente llegué, me detuve en la acera de enfrente, observando el edificio. Era más imponente de lo que las fotos sugerían. 3 pisos de piedra gris, con una arquitectura que parecía más apropiada para una prisión que para un hogar de niños. Las ventanas estaban efectivamente tapiadas con tablones de madera, muchos de ellos cubiertos de grafiti. La puerta principal tenía una cadena gruesa con un candado oxidado. Pero no era eso lo que me hizo dudar. Era la sensación. Una presión en el pecho, un peso en el aire, como si el edificio mismo estuviera vigilando. No seas ridícula, me dije en voz alta, cruzando la calle. Son solo tus nervios. Rodeé el edificio buscando otra entrada. En la parte trasera, encontré lo que parecía haber sido una puerta de servicio. Los tablones estaban sueltos en la parte inferior, probablemente obra de adolescentes buscando un lugar para hacer travesuras. Me agaché y, con algo de esfuerzo, logré crear un espacio lo suficientemente grande para pasar. El interior estaba completamente oscuro. Encendí mi linterna y el haz de luz reveló un pasillo estrecho con paredes de un verde institucional descolorido. El papel tapiz se desprendía en tiras largas, y el suelo de linóleo estaba cubierto de escombros y vidrios rotos. Cada paso producía un crujido que hacía eco en el silencio. Mi respiración sonaba fuerte en mis propios oídos. Según había dicho mi tío, el diario estaba en el sótano. Tenía que encontrar las escaleras que bajaran. Recorrí el pasillo lentamente, revisando cada puerta. La mayoría daban a habitaciones vacías, algunas todavía con camas oxidadas alineadas contra las paredes. En una, encontré juguetes abandonados cubiertos de polvo.
una muñeca sin ojos, bloques de madera esparcidos, un caballo de madera roto. Algo en esa escena me revolvió el estómago y seguí adelante rápidamente. Al final del pasillo, encontré una puerta de metal pesada con un letrero que decía acceso restringido, solo personal. La puerta estaba entreabierta. La empujé con cuidado y reveló una escalera que descendía en la oscuridad. El sótano. Descendí lentamente, probando cada escalón antes de poner mi peso completo. Los escalones gemían amenazadoramente. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, y un olor a moho y algo más, algo orgánico y desagradable, llenaba mi nariz. Al llegar al fondo, me encontré en un espacio grande y abierto. Mi linterna iluminó lo que parecía haber sido un área de almacenamiento. Había cajas apiladas contra las paredes, muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas y archivadores metálicos alineados en una esquina. ¿Dónde empiezo?, murmuré, sintiendo la enormidad de la tarea. Buscar un diario en todo este desorden podía tomar horas. Decidí empezar con los archivadores. Si guardaban registros de los niños, quizás había algo sobre mi familia allí. Abrí el primer cajón y encontré carpetas llenas de documentos amarillentos. Adopciones, registros médicos, informes de trabajadores sociales. Busqué por apellido, pero no encontré ningún Mendoza. Estaba revisando el tercer archivador cuando escuché un sonido. Aneronazo, lento, deliberado. Venía de algún lugar en el sótano, más profundo en las sombras que mi linterna no alcanzaba a iluminar. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo. «¿Hola?», llamé, sintiendo lo estúpida que sonaba. Si había alguien ahí, ¿realmente quería que supiera dónde estaba? Silencio. Decidí que tal vez los archivadores no eran el lugar correcto. ¿Dónde escondería a alguien un diario? En algún lugar personal, privado. Empecé a revisar las cajas apiladas contra la pared más alejada. La mayoría contenían ropa vieja, sábanas, cosas sin importancia. Pero en una caja marcada con la palabra donaciones, 1987, encontré algo diferente. Libros, Biblias viejas, libros de oraciones. Y en el fondo, un libro encuadernado en cuero oscuro sin título en la portada. Con manos temblorosas, lo saqué y lo abrí en la primera página. La caligrafía era elegante pero apresurada. Este diario pertenece a Gabriela Mendoza. Si lo estás leyendo, es porque la maldición ha llegado a ti. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Lo había encontrado. Estaba a punto de guardarlo en mi mochila cuando un sonido me hizo girar bruscamente. Pasos, pesados, descendiendo por las escaleras. ¿Te atreves a descubrir qué secretos oscuros guarda el diario? No te pierdas la siguiente parte de esta terrorífica historia. Dale like si ya sientes los escalofríos. La llamada que nunca debí contestar. Parte 2. Apagué mi linterna inmediatamente y me agaché detrás de una pila de cajas, abrazando el diario contra mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que temía que quien fuera que estuviera bajando pudiera escucharlo. Los pasos eran lentos, metódicos. Luego se detuvieron al pie de las escaleras. «Sé que estás aquí», dijo una voz. Era femenina, ronca, con un acento extranjero que no pude identificar. «Puedo olerte. Sangre Mendoza. Tan distantiva». Me mordí el labio para evitar hacer cualquier sonido. ¿Cómo podía olerme? ¿Quién era esta persona? «No tengas miedo, pequeña», continuó la voz, y escuché pasos moviéndose lentamente por el sótano. «Solo quiero hablar. Quiero ayudarte. No como tu tío, que te llenó la cabeza de mentiras antes de que lo encontrara». Antes de que lo encontrara, un escalofrío me recorrió. ¿Esta mujer era la responsable de lo que le había pasado a mi tío en la llamada? Él te dijo que encontraras el diario, ¿verdad? La voz estaba más cerca ahora, que todo estaba explicado allí. Las reglas, cómo sobrevivir. Una risa amarga, pero no te dijo toda la verdad. No te dijo que esas reglas fueron escritas por cobardes, gente que tenía miedo de su propio poder. Podía ver las de una linterna moviéndose por el sótano, explorando sistemáticamente cada rincón. Pronto me encontraría. «Tú eres especial», Daniela continuó. «Más especial de lo que tu tío te dijo. En tu familia, cada 5 generaciones, nace alguien con el don completo. No solo la maldición, sino el control sobre ella, el poder de elegir. Tú eres esa persona, y yo puedo enseñarte a usarlo». La linterna estaba a solo metros de mi escondite. Tenía que moverme. Ahora,
Aproveché un momento cuando la mujer estaba de espaldas, explorando otra sección del sótano, y me deslicé silenciosamente hacia las escaleras. Casi lo logro. Estaba a 3 escalones cuando mi pie golpeó una lata vacía que rodó ruidosamente. «Ahí estás». Corrí. Subí las escaleras de 2 en 2, escuchando pasos pesados siguiéndome. Emergí al pasillo del primer piso y corrí hacia donde recordaba que estaba la salida trasera. Detrás de mí, la mujer gritaba algo en un idioma que no reconocí, palabras ásperas que hacían eco en los pasillos vacíos. Llegué a la puerta trasera y me lancé hacia ella, raspándome los brazos a pasar por el espacio estrecho entre los tablones. Una vez afuera, corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas se negaban a seguir. Finalmente me detuve 3 calles después, apoyándome contra una pared, jadeando. Miré hacia atrás. Nadie me había seguido fuera del edificio, pero en una ventana del segundo piso del orfanato pude ver una silueta femenina, de pie, observándome. Llegué a mi apartamento cerca de la medianoche, cerré todas las cerraduras y empujé mi escritorio contra la puerta para mayor seguridad. Solo entonces me permití examinar el diario. Lo abrí y comencé a leer a la luz de mi lámpara de escritorio. La letra de mi abuela llenaba las páginas, a veces clara y elegante, otras veces apresurada y casi ilegible, como si hubiera estado escribiendo con urgencia. 15 de marzo de 1943. Hoy cumplí 25 años. Y como estaba predicho, la transformación comenzó. Mamá me había advertido, pero nada podría haberme preparado para el dolor. Sentí como si cada hueso en mi cuerpo se estuviera rompiendo y reformando. Durante 3 horas grité hasta quedarme sin voz. Cuando terminó, me miré en el espejo y no reconocí a la criatura que me devolvía la mirada. Hoyos amarillos, colmillos, garras donde habían estado mis manos. Esta es la maldición de los Mendoza. Esto es lo que somos. Mamá me explicó las reglas. Primera regla: la transformación solo ocurre de noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Durante el día somos humanos completamente. Segunda regla: podemos controlar la transformación, pero requiere años de práctica. Los primeros meses, cualquier emoción fuerte puede desencadenarla. Tercera regla: en forma transformada, el hambre es casi imposible de resistir. Mamá dice que los primeros Mendoza comían carne humana, que por eso nos llamaron monstruos. Pero hace 3 generaciones, nuestros ancestros juraron nunca más tomar vida humana. Desde entonces, cazamos animales en los bosques lejos de las ciudades. Cuarta regla: nunca debemos revelar nuestra naturaleza. El mundo no nos entendería. Nos cazarían, nos matarían. Quinta regla, y la más importante: nunca, jamás debemos tener hijos. La maldición siempre pasa a la siguiente generación. Traer un niño al mundo es condenarlo a esta vida. Mi mano temblaba tanto que casi dejé caer el diario. Mi abuela había roto la regla más importante. Había tenido hijos. Mi madre, mi tío y mi madre me había tenido a mí. Seguí leyendo, pasando páginas rápidamente. Las entradas saltaban años. Mi abuela documentaba su vida. Cómo había conocido a mi abuelo, cómo había ocultado su naturaleza de él, el terror cuando quedó embarazada, su decisión de tener al bebé de todos modos. 10 de agosto de 1963. He cometido un error terrible. Mi hija María cumplió 25 hoy. La transformación fue más violenta que la mía, más salvaje. Ella no puede controlarlo como yo aprendí a hacerlo. Y Dios me perdone, creo que el hambre es más fuerte en ella. Anoche mató a un hombre. Dice que fue un accidente, que estaba transformada y él la sorprendió en el bosque, que no pudo controlar el hambre, pero vi sus ojos cuando me lo contó. Vi algo allí que me aterroriza. Placer, ella disfrutó matarlo. Tengo miedo de mi propia hija. Cerré el diario sintiendo náuseas. Esto era mi herencia. Esto era lo que me esperaba en 3 semanas y media. Pasé los siguientes días encerrada en mi apartamento, leyendo el diario de principio a fin una y otra vez. Las entradas posteriores detallaban cómo mi abuela había intentado ayudar a mi madre a controlar sus impulsos, pero la situación empeoraba. Mi madre desaparecía durante días. Cuando regresaba, siempre había noticias de personas desaparecidas en las áreas donde había estado. La última entrada era de 3 días antes de mi nacimiento. María está embarazada. No me lo dijo hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Dice que este bebé es especial, que puede sentirlo, que este niño será diferente. Pero tengo miedo.
Los niños de nuestra familia siempre son más poderosos que sus padres, más fuertes, más difíciles de controlar. ¿Qué clase de monstruo será este bebé? Dios, si estás escuchando, por favor protege a esa criatura inocente de la oscuridad que corre por sus venas. Esa criatura era yo. El 7º día después de encontrar el diario, recibí un paquete. No había remitente, solo mi nombre y dirección. Dentro había un teléfono móvil viejo y una nota escrita a mano. Daniela, si estás leyendo esto, significa que sobreviví a mi encuentro con Caterina, la mujer del orfanato, pero no pude encontrarte personalmente. Ese teléfono tiene un solo número programado. Es el mío. Llámame cuando estés lista para aprender la verdad completa. Lo que está en el diario de tu abuela es solo el principio. Tu tío Miguel. Encendí el teléfono. Efectivamente, solo tenía un contacto guardado. Miguel. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el botón de llamada. Debía confiar en él. Hiciera una trampa, pero ¿qué alternativa tenía? En menos de 3 semanas cumpliría 25 años. Necesitaba respuestas. Presioné el botón. Respondió al primer timbre. Daniela, gracias a Dios que llamaste. ¿Es todo verdad? Pregunté sin preámbulos. ¿Lo del diario? La transformación. Cada palabra. Y hay más que el diario no te dice. Cosas que mi madre nunca supo. ¿Puedes venir a encontrarte conmigo? Hay un lugar seguro donde podemos hablar sin ser escuchados. ¿Qué pasó esa noche? En la llamada, escuché algo. Un largo silencio. Caterina me encontró, pero escapé. Apenas. Daniela, ella es peligrosa. Mucho más de lo que imaginas. Es una cazadora. Ha estado rastreando nuestra familia durante décadas, buscando a alguien como tú. Alguien como yo, la quinta generación, el portador del don completo. Cada 5 generaciones, nace un Mendoza que puede controlar completamente la transformación desde el primer día, que puede transformarse a voluntad, incluso durante el día si lo desea, que puede mantener su mente humana incluso en forma bestial. Daniela, tú eres esa persona, y Caterina quiere tu poder para ella misma. ¿Cómo puede una persona tomar el poder de otra? Otra pausa larga. Un ritual. Antiguo, oscuro. Si te mata durante tu primera transformación y consume tu corazón, tu poder se transfiere a ella. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Entonces quiere matarme. Solo durante una ventana muy específica, desde que comience tu transformación hasta que amanezca ese primer día. Después de eso, el poder se asienta en ti permanentemente y ya no puede ser robado. Solo tienes que sobrevivir una noche, Daniela. Una noche, y estarás a salvo de ella para siempre. Dime dónde encontrarte, dije, tomando una decisión. Necesito saber todo. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad, una cabaña en el bosque. Acordamos encontrarnos al día siguiente al mediodía. Esa noche apenas dormí. Cuando finalmente caí en un sueño inquieto, tuve pesadillas. Soñé que corría por el bosque en 4 patas, persiguiendo algo. Cuando finalmente atrapé a mi presa y me giré para ver qué era, me encontré mirando mi propio rostro humano, aterrorizado y cubierto de sangre. Mi despertar gritando. Al día siguiente, tomé un autobús hasta donde la dirección me llevaba. Luego caminé media hora por un sendero forestal hasta encontrar la cabaña. Era pequeña, de madera, con humo saliendo de la chimenea. Se veía acogedora e inocente, pero mi instinto me decía que estuviera alerta. Toqué a la puerta. Miguel, adelante, llamó una voz masculina desde dentro. Abrí la puerta lentamente. El interior era cálido, con un fuego crepitando en la chimenea. Un hombre de unos 40 años estaba sentado en un sillón cerca del fuego. Tenía el mismo cabello oscuro y ojos verdes que veía en el espejo cada día. Definitivamente era familia. Daniela, dijo con una sonrisa triste, has crecido tanto. La última vez que te vi de cerca tenías 2 años. ¿Me conociste? Te vigilé crecer desde la distancia. Siempre lo hice, intentando mantener a Caterina lejos de ti. No siempre con éxito, como descubriste. Me senté en el sillón frente a él. Cuente to do, desde el principio. Y lo hizo. Miguel me contó la historia completa de nuestra familia. Cómo la maldición comenzó 5 generaciones atrás, cuando mi tatarabuela, desesperada por salvar a su hijo moribundo, hizo un trato con algo en el bosque, algo viejo y oscuro. El niño vivió,
pero el precio fue alto. Él y todos sus descendientes llevarían la bestia dentro. Me contó sobre Caterina, una mujer que había dedicado su vida a cazar y estudiar criaturas sobrenaturales. Había estado obsesionada con los Mendoza durante décadas, buscando la manera de tomar su poder. Había matado a mi abuela hace 10 años. Había intentado matar a mi madre, pero ella había desaparecido. ¿Mi madre está viva?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Miguel negó con la cabeza. No lo sé. Desapareció después de dejarte en el orfanato. Algunos en la familia creen que murió. Otros creen que se escondió tan bien que incluso yo no pude encontrarla. Era muy buena ocultándose cuando quería. Me habló sobre las reglas del diario, confirmando que todas eran verdad, pero añadiendo detalles que mi abuela no había mencionado, como el hambre durante la transformación. Era como una necesidad física que quemaba desde dentro. Como los primeros meses, la bestia controlaría la mayor parte del tiempo, y yo sería solo una pasajera en mi propio cuerpo. ¿Cómo? Con práctica, eventualmente podría ser quien controlara. ¿Y el ritual?, pregunté. ¿Cómo protegerme de Caterina? Necesitas estar en un lugar seguro cuando cumplas 25. Un lugar donde ella no pueda encontrarte. Tengo un búnker, construido específicamente para este propósito. Está bajo tierra, con paredes de acero reforzado. Tiene provisiones para una semana. Te encerraré allí antes del atardecer de tu cumpleaños y no abriré hasta que amanezca al día siguiente. ¿Encerrarme? ¿Como un animal? Para protegerte, dijo firmemente, y para proteger a cualquier otra persona que puedas encontrar. Daniela, la primera transformación es la más peligrosa. No tendrás control. Atacarás cualquier cosa que se mueva. Si eso significa lastimarme a mí para mantenerte segura, lo aceptaré. Pasé el resto del día con Miguel, y él me enseñó todo lo que pudo. Técnicas de meditación que, según dijo, ayudarían a mantener control durante la transformación. Ejercicios físicos para fortalecer mi cuerpo. Datos sobre nuestra biología. Éramos más fuertes y rápidos que los humanos normales, incluso en nuestra forma humana. Sanábamos más rápido. Vivíamos más tiempo. Hay una cosa más, dijo cuando el sol comenzaba a ponerse y era hora de que me fuera. En el búnker dejé algo para ti. Una carta de tu madre. La escribió el día que te dejó en el orfanato. Pence K. Queries Lurla. El corazón me dio un vuelco. ¿Una carta? ¿Por qué no me la diste antes? Porque ella pidió que solo la leyeras después de tu primera transformación. Dijo que solo entonces entenderías. Durante los siguientes días, traté de continuar con mi vida normal, pero era imposible. Cada vez que miraba el calendario, veía el círculo rojo que había dibujado alrededor del 28. Mi cumpleaños, el día que cambiaría para siempre. Renuncié a mi trabajo en la librería, diciéndole a mi jefe que tenía una emergencia familiar. No era exactamente una mentira. Le dije a mis amigos que me iría de viaje. Cerré mi apartamento, pagué 3 meses de renta por adelantado y empaqué lo esencial. El día 27, tomé un autobús hasta la cabaña de Miguel. Él me estaba esperando. ¿Lista?, preguntó. No lo estaba. No creo que nadie pudiera estar listo para algo así, pero asentí de todos modos. Caminamos por el bosque durante 1 hora hasta llegar a un claro. En el centro había lo que parecía ser una pequeña construcción de concreto, media enterrada en el suelo. Miguel sacó un manojo de llaves y abrió la pesada puerta de metal. Bienvenida a tu hogar temporal, dijo, encendiendo luces fluorescentes que revelaron un espacio de aproximadamente 6 metros cuadrados. Había un catre, un inodoro químico, provisiones de agua y comida enlatada y pilas de libros. Las paredes eran de acero grueso con barras de refuerzo visibles. Es perfecto, mentí, sintiendo claustrofobia solo de mirarlo. Hay cámaras, señaló pequeñas cámaras de seguridad en las esquinas. Estaré monitoreando desde una distancia segura. Si veo que algo sale mal, si Caterina de alguna manera te encuentra, vendré. Gracias, Miguel, por todo. Él me abrazó, y por primera vez sentí que realmente tenía familia. Vas a estar bien, Daniela. Eres fuerte, más fuerte de lo que tu madre era a tu edad, más fuerte de lo que nunca fui yo. ¿Qué horrores esperan a Daniela en su primera transformación? ¿Podrá sobrevivir la noche más oscura de su vida? Continúa leyendo si te atreves. Comenta qué harías tú en su situación. La llamada que nunca debí contestar, parte 3. Me quedé en el búnker el resto del día 27, leyendo,
tratando de calmar mis nervios. Miguel traía comida 2 veces al día, dejándola en la entrada. No quería quedarse mucho tiempo cerca del búnker a medida que se acercaba mi cumpleaños. La noche del 27 al 28 no dormí nada. Cada minuto que pasaba me acercaba más al momento. Revisaba constantemente mi teléfono, viendo los minutos convertirse en horas. 11 p.m. 1 hora más. 11:30 p.m. Media hora. 11:45 p.m. 15 minutos. A las 11:50 sentí el primer calambre. Empezó en mi estómago, como si alguien estuviera retorciendo mis órganos. Jadeé, doblándome sobre mí misma. Miguel había dicho que la transformación comenzaría exactamente a medianoche. Tenía 10 minutos. A las 11:55, sentí como si mis huesos comenzaran a vibrar bajo mi piel. Cada nervio en mi cuerpo estaba en llamas. Me arranqué la ropa, de repente demasiado caliente, sudando profusamente. 11:58, mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Miré hacia abajo y vi como mis uñas se alargaban lentamente, volviéndose más gruesas, más oscuras. 11:59, el dolor explotó. No hay palabras para describirlo adecuadamente. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera muriendo y renaciendo simultáneamente. Sentí mis huesos rompiéndose y reformándose. Mi columna vertebral se arqueó de una manera que debería haber sido imposible. Mis mandíbulas se estiraron, haciendo clic y crujiendo mientras se alargaban. Grité. Seguí gritando hasta que mi voz cambió. Se hizo más profunda, más animal. Mis pensamientos se fragmentaron. Por momentos era yo misma, aterrorizada, sintiendo cada segundo de agonía. Luego algo más tomaba control, algo antiguo e instintivo, y durante esos momentos el dolor no importaba. Solo importaba la hambre. No sé cuánto tiempo duró. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido solo minutos. Pero cuando finalmente terminó, estaba en el suelo del búnker, jadeando, mirando mis manos que ya no eran manos. Eran patas, cubiertas de pelaje oscuro, con garras de 5 centímetros de largo que raspaban contra el concreto cuando intenté moverme. Me arrastré hacia el pequeño espejo que Miguel había dejado en la pared y me obligué a mirar. La criatura que me devolvió la mirada era una pesadilla hecha realidad. Era vagamente humanoide en postura, pero allí terminaba el parecido. Mi cara se había alargado en un hocico lleno de dientes afilados como navajas. Mis ojos eran amarillos, con pupilas verticales como las de un gato. Orejas puntiagudas sobresalían de los lados de mi cabeza. Mi cuerpo era musculoso y cubierto de pelaje, mis piernas dobladas como las de un animal. Y el hambre. Dios, el hambre era insoportable. Podía oler cosas que nunca antes había percibido. El olor del concreto, del metal, de mi propia ropa sudada en el suelo. Y más allá de las paredes del búnker, podía oler vida, animales en el bosque, sus corazones latiendo, su sangre fluyendo. Mi mente humana, aún presente pero débil, reconoció el peligro. Esta hambre me haría hacer cosas terribles, pero la bestia no se preocupaba por la moral. Solo quería cazar, matar, comer. Me lancé contra la puerta de metal, arañando, golpeando. Las marcas de mis garras dejaban surcos profundos en el acero, pero la puerta aguantó. Durante horas luché contra la puerta, contra las paredes, contra mi propio cuerpo. El tiempo perdía significado. Solo existía el hambre y la frustración de no poder alcanzar la presa que olía tan tentadoramente cerca. En algún momento, agotada, me derrumbé en una esquina y algo cambió. Mi mente humana logró tomar más control. No mucho, pero suficiente para pensar con algo de coherencia. Esto es lo que soy, pensé, mirando mis garras. Esto es lo que siempre seré. El horror de esa realización era casi tan malo como el dolor físico había sido. Esto no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Esto era mi vida ahora. Cada noche, hasta el día que muriera, sería este monstruo. Lloré, o al menos, creo que lloré. Los sonidos que salieron de mi garganta transformada eran mitad sollozos, mitad aullidos. Fue entonces cuando escuché la voz. Venía de un pequeño altavoz en la esquina del búnker que no había notado antes. La voz de Miguel. Daniela, si puedes entenderme, trata de responder. Golpea el suelo una vez para sí, 2 veces para no. Con gran esfuerzo, levanté mi pata y golpeé el suelo una vez. Bien, muy bien. Eso significa que tu mente humana todavía está presente. Eso es mejor de lo que esperaba para la primera noche.
Escucha, sé que el hambre es terrible ahora mismo, pero tienes que resistir. Solo unas pocas horas más hasta el amanecer. El amanecer. Eso parecía imposiblemente lejano. Voy a contarte una historia, continuó Miguel, para ayudarte a mantenerte enfocada. Es sobre tu madre. Cosas que no te dije antes porque eran dolorosas, pero creo que necesitas saberlo ahora. Durante las siguientes horas, Miguel habló. Me contó sobre María, mi madre, cómo a pesar de la maldición, había tratado de vivir una vida normal. Se había enamorado de mi padre, un hombre que nunca supo lo que ella era. Habían sido felices por un tiempo, pero después de que yo naciera, la transformación de mi madre se volvió más difícil de controlar. El estrés del nuevo bebé, la falta de sueño, las hormonas. Una noche, casi me lastimó. Estaba en su forma bestial y me tomó en brazos. Y por un momento, el hambre fue más fuerte que su amor maternal. Mi padre la encontró así, transformada, sosteniéndome con garras a centímetros de mi garganta. Él la golpeó con una lámpara, la noqueó y me rescató. Cuando mi madre volvió a su forma humana y recordó lo que casi había hecho, no pudo perdonarse. Por eso te dejó en el orfanato, dijo Miguel, porque prefería que creciera sin ella que correr el riesgo de lastimarte. Te amaba, Daniela, lo suficiente como para alejarse. Las lágrimas corrían por mi rostro peludo. Por primera vez entendí a mi madre, entendí el sacrificio que había hecho. Y por eso, continuó Miguel, necesitas ser fuerte ahora, porque si ella pudo hacer ese sacrificio por ti, tú puedes soportar esta noche, puedes aprender a controlar esto, puedes tener la vida que ella nunca pudo tener. No sé si fueron sus palabras o simplemente el agotamiento, pero algo en mí se calmó. El hambre no desapareció, pero se volvió más manejable, como un dolor de fondo en lugar de una urgencia consumidora. Me senté en el catre, tratando de meditar como Miguel me había enseñado. Respirar, cantar, enfocarme en mi humanidad en lugar de la bestia. Funcionó, más o menos. Los impulsos seguían allí, pero podía pensar a través de ellos en lugar de ser consumida por ellos. Entonces, a las 5:47 de la mañana, según el reloj en la pared, todo cambió. Escuché un sonido de metal retorciéndose. Venía de arriba. Alguien estaba forzando la escotilla de ventilación del búnker. Miguel gruñía hacia el altavoz, mi voz apenas reconocible. Alguien arriba. ¿Qué? Eso es imposible. Nadie sabe dónde. Su voz se cortó abruptamente. Luego regresó, urgente, aterrada. Daniela, y es Katerina. No sé cómo nos encontró, pero está allí. Voy a... El altavoz se quedó en silencio. Miré hacia arriba justo cuando la rejilla de ventilación era arrancada violentamente. Una cara apareció en la abertura. Katerina. Sus ojos brillaban con una luz antinatural en la oscuridad. Hola, pequeña Mendoza, dijo con una sonrisa cruel. Pensaste que podías esconderte de mí, pero he estado cazando tu olor durante semanas. Y esta noche, finalmente, te encontré. Comenzó a bajar por la abertura. Era imposible. Era demasiado pequeña para que un humano pasara, pero de alguna manera su cuerpo se contorsionó y deslizó a través del espacio. Cuando aterrizó en el búnker, pude verla completamente. Ella también estaba transformada, pero no como yo. Su transformación era diferente, más construida. Tenía extremidades que parecían haber sido injertadas quirúrgicamente, una mezcla grotesca de diferentes criaturas. Garras de un animal, colmillos de otro, ojos que brillaban con magia robada. He cazado a tu familia durante 40 años, dijo, acercándose lentamente. He matado a 12 Mendoza, consumiendo pequeños fragmentos de poder de cada uno. Pero tú, Daniela, tú eres la quinta generación. Tu poder solo equivale a todos ellos combinados. Y ahora es mío. Se lanzó hacia mí. El instinto tomó control. La bestia en mí no sabía de rituales ni de magia. Solo sabía que estaba siendo atacada. Y la bestia sabía cómo luchar. Nos estrellamos en una maraña de garras y dientes. Katerina era más experimentada, pero yo era más joven, más rápida, y tenía la fuerza completa de la transformación Mendoza fluyendo por mis venas. Rodamos por el suelo del búnker, cada una tratando de llegar a la garganta de la otra. Sentí sus garras cortando mi costado, y rugí de dolor y furia. Mis propias garras encontraron su hombro, desgarrando carne y músculo. Katerina gritó algo en ese idioma extraño que había escuchado antes,
y repentinamente sentí como si 1000 agujas estuvieran clavándose en mi cerebro. Magia. Estaba usando algún tipo de magia contra mí, pero la bestia en mí era más antigua que su magia. Era primordial. Porá, y estaba muy enojada. Ignoré el dolor en mi cabeza y cerré mis mandíbulas alrededor de su brazo. Mordí con toda mi fuerza y sentí huesos romperse. Caterina huyó, golpeándome en la cabeza con su otra mano, pero no solté. Nos separamos, ambas sangrando, ambas jadeando. Ella estaba entre yo y la puerta. No había escape. Eres más fuerte de lo que esperaba, jadeó, sosteniéndose el brazo roto. Pero no importa. Puedo mantenerte ocupada hasta que mi veneno haga efecto. ¿Veneno? Miré hacia abajo y vi pequeños cortes en mi costado de la pelea. Ya no sangraba normalmente. Algo negro y viscoso se filtraba de las heridas. Sentí como mis piernas comenzaban a debilitarse. Caterina sonrió. Un veneno especial, creado específicamente para tu especie. En 5 minutos estarás paralizada. Y luego, tomaré mi tiempo para extraer tu corazón correctamente. El ritual debe hacerse con precisión. Mi visión comenzó a difuminarse en los bordes. Podía sentir el veneno extendiéndose por mi sistema, luchando contra mi capacidad de curación acelerada pero ganando lentamente. Tenía que hacer algo. Ahora, con el último vestigio de mi fuerza, me lancé hacia adelante, no hacia Caterina, sino hacia el altavoz en la pared. Mis garras lo arrancaron y agarré los cables expuestos debajo. ¿Qué estás haciendo?, exigió Caterina. Arranqué los cables y los tiré a pequeño charco de sangre, mitad mía, mitad de ella, que cubría el suelo metálico. Luego salté hacia atrás contra la pared, alejándome del agua. Caterina, de pie en medio del charco, tuvo solo un segundo para comprender antes de que la electricidad del sistema del búnker corriera a través del agua. Su cuerpo se convulsionó mientras miles de voltios pasaban por ella. El olor a carne quemada llenó el aire. Cuando finalmente se detuvo, se derrumbó en el suelo, humeante e inmóvil. Yo también me derrumbé, el veneno finalmente tomando control completo. Mi visión se oscureció. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue luz. Luz del amanecer entrando por la abertura de ventilación. Lo había logrado. Había sobrevivido hasta el amanecer. Cuando desperté, era humana de nuevo. Estaba desnuda, cubierta de sangre seca y heridas que ya habían comenzado a sanar. Miguel estaba arrodillado a mi lado, vendando los cortes más profundos. «Lo lograste», dijo con voz ronca, y vi lágrimas en sus ojos. «Daniela, sobreviviste. Sobreviviste a tu primera transformación. Sobreviviste, Caterina. Eres libre». Miré hacia donde Caterina había caído. Su cuerpo seguía allí, pero ahora en su forma humana. Se veía pequeña, ordinaria. Todas las partes injertadas y la magia habían desaparecido con su muerte. ¿Esta? ¿Muerta? Sí, la electricidad, combinada con las heridas de tu pelea, no sobrevivió. Debería haber sentido alivio. Victoria. En cambio, solo sentía agotamiento. ¿Y ahora qué?, pregunté. Miguel me ayudó a sentarme y me entregó una manta para cubrirme. Ahora aprendes a vivir con lo que eres. El poder está asentado en ti ahora. Con práctica, aprenderás a controlarlo, a transformarte cuando quieras, a mantener tu mente humana durante la transformación, a resistir el hambre. ¿Y si no puedo? ¿Y si termino como mi madre, lastimando a la gente que amo? No lo harás, porque a diferencia de ella, tú tienes algo que ella nunca tuvo. Tienes a mí, tienes apoyo, tienes conocimiento y tienes la fuerza que mostraste anoche. Daniela, mataste a una de las cazadoras más peligrosas del mundo en tu primera transformación. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Pasaron varios días antes de que pudiera levantarme y caminar normalmente. Mis heridas sanaron con una velocidad que debería haber sido imposible, pero Miguel dijo que era normal para nosotros. Durante ese tiempo, me quedé en la cabaña de Miguel. Él me enseñó más sobre nuestra familia, sobre otras criaturas que existían en el mundo, porque aparentemente no estábamos solos, sobre cómo navegar este nuevo mundo en el que había entrado. Una semana después de mi transformación, Miguel me entregó un sobre. La carta de tu madre. Prometí que te la daría después de tu primera transformación. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué varias páginas escritas a mano con una caligrafía delicada. Mi query de Daniela. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Significa que eres más fuerte de lo que yo jamás fui.
Estoy tan orgullosa de ti, aunque nunca pude decírtelo en persona. Quiero que sepas que dejarte fue la decisión más difícil de mi vida. Cada día desde entonces ha sido una agonía. He pensado en ti constantemente, preguntándome cómo eres, qué te gusta, si eres feliz. Pero no podía regresar. No después de lo que casi hice. La noche que casi te lastimé cambió algo en mí. Me di cuenta de que el amor no era suficiente, que querer ser una buena madre no era lo mismo que serlo, y que mantenerte cerca cuando representaba un peligro para ti era la cosa más egoísta que podía hacer. Así que te dejé en ese orfanato, construido sobre tierra sagrada, donde estarías protegida, y le supliqué a Miguel que te vigilara desde lejos, que se asegurara de que estuvieras a salvo. Hay tanto que quiero decirte, tanto que quiero enseñarte, pero las palabras en esta carta nunca serán suficientes. Solo sé esto, eres especial, Daniela, no solo por ser la quinta generación, aunque eso también es importante. Eres especial porque tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo: esperanza, bondad, humanidad, incluso cuando la bestia está presente. No cometas mis errores. No dejes que el miedo te controle. No dejes que la maldición defina quién eres. Tú eres más que esto, mucho más. Y si algún día me perdonas por abandonarte, si algún día quieres encontrarme, Miguel sabe cómo contactarme. Estaré esperando, aunque tenga que esperar para siempre. Te amo, mi pequeña. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Tu madre, María. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía. Al final, había una postdata. Pede, hay algo que Miguel no sabe, algo que nadie sabe. El don de la quinta generación no es solo poder, es elección. Tú puedes elegir romper la maldición por completo. Puedes ser la última Mendoza que tiene que vivir así. En el reverso de esta carta, he escrito el ritual. Úsalo si eso es lo que quieres. Pero recuerda, una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Elegirás humanidad, pero perderás el poder para siempre. Elliot Saberman. Di vuelta a la página y vi instrucciones detalladas para un ritual. Era complejo, requería ingredientes raros y tenía que ser realizado en una luna llena específica. La próxima oportunidad sería en 3 meses. ¿Qué dice?, preguntó Miguel. Le pasé la carta. Lo vi leer, sus ojos ampliándose cuando llegó a la postdata. No sabía, murmuró. Nunca supe que había una manera de romper la maldición. ¿Crees que funcionaría? Tu madre era la persona más conocedora sobre nuestra familia que he conocido. Si alguien podría encontrar una manera, sería ella. Me miró con seriedad. ¿Lo harías? Renunciar al poder para ser complemente humana. Era la pregunta, ¿no? Lo que me había mantenido despierta las últimas noches. Por un lado, la idea de volver a ser completamente humana era tentadora. Nunca más tener que preocuparme por transformarme. Nunca más luchar contra el hambre. Poder tener una vida normal, relaciones normales, tal vez incluso una familia algún día sin miedo de lastimar a los que amo. Por otro lado, había sentido el poder. Había sentido lo que era tener una fuerza sobrehumana, sentidos aumentados, capacidades de curación, y había usado ese poder para salvar mi propia vida. ¿Cuántas otras personas podría ayudar con tales habilidades? No lo sé, admití. Necesito tiempo para pensar. ¿Qué destino elegirá Daniela? ¿Romper la maldición o abrazar su poder? La decisión que tome cambiará todo. No te pierdas el desenlace impactante. Deja tu comentario. ¿Tú qué elegirías? La llamada que nunca debí contestar. Parte 4, final. Pasé los siguientes 3 meses aprendiendo a controlar mi transformación. Miguel me entrenó todos los días. Al principio, solo podía transformarme de noche y perdía la mayor parte de mi control cuando lo hacía. Pero lentamente, con práctica constante, mejoré. Aprendí a transformar solo partes de mi cuerpo. Podía hacer crecer garras cuando las necesitaba, aumentar mi fuerza sin cambiar completamente. Aprendí a mantener mi mente humana incluso cuando mi cuerpo era el de la bestia. Y lo más importante, aprendí a controlar el hambre. Miguel tenía razón. Cazar animales en el bosque satisfacía la necesidad sin tener que lastimar a nadie. No era placentero y la parte humana de mí se horrorizaba cada vez. Pero era necesario. Una vez al mes, cuando el hambre se volvía insoportable, me transformaba y cazaba un ciervo o un jabalí. Era suficiente. También empecé a explorar las posibilidades de mi poder. Descubrí que en forma transformada, podía correr increíblemente rápido.
Podía trepar árboles como si fuera lo más natural del mundo. Podía saltar distancias que serían imposibles para un humano. Una noche, mientras practicaba en el bosque, escuché un grito. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido. Encontré a una mujer joven siendo atacada por dos hombres en un sendero oscuro. Estaba en mi forma transformada, y cuando aparecí desde los árboles, rugiendo, los atacantes huyeron aterrorizados. La mujer también estaba asustada, naturalmente, pero antes de que pudiera escapar, me transformé de vuelta a mi forma humana, algo que había aprendido a hacer rápidamente, y le expliqué que estaba practicando efectos especiales para una película. No estoy segura de si me creyó, pero estaba lo suficientemente agradecida como para no hacer preguntas. Esa noche me di cuenta de algo importante. Mi poder no tenía que ser una maldición. Podía ser una herramienta. Podía usarlo para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. La luna llena se acercaba, el día en que podría realizar el ritual de mi madre y romper la maldición para siempre. Miguel no presionaba mi decisión, pero podía ver la pregunta en sus ojos cada vez que me miraba. Una semana antes de la luna llena, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró, recordando la última vez que había contestado una llamada misteriosa. Pero algo me hizo responder. «Hola, Daniela». Era una voz femenina, suave, familiar de una manera que no podía ubicar. «Mi pequeña Daniela». Mi corazón se detuvo. «¿Mamá?» «Sí, bebé, soy yo». Podía escuchar lágrimas en su voz. «Miguel me dijo que sobreviviste, que eres fuerte, que venciste, Caterina. Estoy tan orgullosa». Las lágrimas corrían por mi rostro. «¿Dónde estás? ¿Puedo verte?» No sería seguro. Todavía hay personas buscándome. Personas que quieren usar nuestra familia para sus propios fines. Pero llamé porque Miguel me dijo sobre el ritual, sobre tu decisión. No sé qué hacer, admití. Una parte de mí quiere deshacerme de esto para siempre. Pero otra parte, mamá, usé poder para salvar a alguien. Y me hizo sentir que quizás no es solo una maldición. Quizás puede ser algo bueno. Hubo un largo silencio. «Daniela, hay algo que nunca le dije a Miguel. Algo que no puse en la carta porque tenía miedo de influenciar tu decisión». «¿Qué es?» «El ritual para romper la maldición funciona. Te hará complemente humana, pero también borra algo más. Borra todos los recuerdos de tu tiempo como criatura sobrenatural. No recordarás las transformaciones, el entrenamiento con Miguel, nada de esto. Volverás a ser quien eras antes de esa llamada a las 3:33 de la madrugada, sin ningún conocimiento de este mundo». Sentí como si me hubieran golpeado. «¿Por qué? ¿Por qué no dijiste eso en la carta?» «Porque quería que hicieras la elección sin esa información influenciándote. Si sabías que perderías los recuerdos, podrías mantener el poder por las razones equivocadas. Y si decidías hacer el ritual sin saber, entonces no perderías nada importante, porque no recordarías haberlo perdido. Pero ahora me lo estás diciendo. Porque Miguel me dijo que has estado usando tu poder para ayudar a otros. Eso cambia todo, Daniela. Si estás haciendo el bien con tu don, entonces mereces saber completamente lo que perderías al renunciar a él». Pasé los siguientes días en una agonía de indecisión. Por un lado, la vida humana normal que siempre había querido. Por otro, el poder de hacer una diferencia real en el mundo, pero con la carga de la transformación y el hambre. La noche antes de la luna llena, Miguel me encontró sentada fuera de la cabaña, mirando las estrellas. «¿Has decidido?», preguntó, sentándose a mi lado. «Creo que sí, pero quiero tu opinión honesta primero. Si fueras tú, ¿qué elegirías?». Miguel contempló la pregunta por un largo momento. «Honestamente, no lo sé, pero puedo decirte esto. He visto lo que puedes hacer, Daniela. He visto cómo has abrazado tu poder en solo 3 meses más de lo que la mayoría de nuestra familia logra en años. Y he visto la bondad en ti, la humanidad que mantienes incluso en forma bestial. Si renuncias a ese poder, el mundo pierde algo precioso. Pero si lo mantienes solo porque sientes que debes, y no porque quieres, entonces será solo otra forma de prisión». Sus palabras resonaron dentro de mí toda la noche. Al amanecer, finalmente supe qué hacer. Llamé a Miguel a la cabaña. Decidí, no voy a hacer el ritual. Sus cejas se levantaron. ¿Estás segura? Sí, porque me di cuenta de algo. Mi madre escribió ese ritual cuando estaba desesperada, cuando sentía que el poder era solo una maldición. Pero no tiene que serlo.
Puedo elegir qué hacer con él. Puedo elegir ser quien ayuda en lugar de quien lastima. Y el hambre, las transformaciones, son parte de quien soy ahora. Y no voy a huir de eso. Voy a aprender a vivir con ello, a convertirlo en una fortaleza en lugar de una debilidad. Miguel sonrió y vi alivio en sus ojos. Entonces, ¿qué harás? Primero, voy a terminar mi carrera de psicología. Luego, voy a usar lo que soy para ayudar a personas. Hay un mundo entero de cosas sobrenaturales allá afuera que nadie sabe que existe. Personas que necesitan ayuda, protección. Puedo ser esa protección. Suena que has pensado en esto cuidadosamente. Tenía 3 meses para pensar en poco más. Hice una pausa. Pero hay una cosa más que necesito hacer primero. Necesito ver a mi madre. Tomó 2 semanas de viaje. Miguel me dio indicaciones de cómo contactar a mi madre de forma segura. Tenía que tomar 3 autobuses diferentes, cambiar de ropa 2 veces para evitar ser seguida y usar un teléfono especial que Miguel me dio. Finalmente, me encontré en una pequeña ciudad costera a cientos de kilómetros de casa. Mi madre me había dado la dirección de una casa al final de un acantilado con vista al océano. Cuando toqué la puerta, se abrió casi inmediatamente, y allí estaba ella, María Mendoza, mi madre. Era más baja de lo que había imaginado, con el mismo cabello oscuro y ojos verdes que yo, pero había una tristeza en su rostro, líneas de preocupación y dolor que hablaban de años difíciles. Nos quedamos mirando la una a la otra por un momento largo. Luego ella rompió el silencio. «Eres hermosa», susurró, «exactamente como imaginé que serías». Y entonces estábamos abrazándonos, ambas llorando, 23 años de separación derramándose en ese abrazo. Pasé 3 días con mi madre. Me contó historias de cuando yo era bebé, momentos que nunca recordaría pero que ella había atesorado todos estos años. Me mostró fotos que había guardado, mi primer baño, mi primera sonrisa, mi primer paso. También me contó la verdad completa sobre mi padre. Él había muerto hace 5 años, nunca sabiendo realmente lo que mi madre era. Ella había asistido a su funeral desde lejos, sin atreverse a acercarse. ¿Crees que podríamos intentarlo? Pregunté mi última noche allí. Tener una relación, no vivir juntas, eso sería demasiado después de tanto tiempo. Pero llamadas, visitas ocasionales. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Me encantaría eso, más de lo que puedes imaginar. Entonces hagámoslo, pero con una condición. ¿Cuál? Ensame tú lo que sabes. Todo sobre nuestra familia, nuestro poder, cómo sobrevivir en este mundo. Si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Mi madre sonrió, y por primera vez vi algo más de tristeza en su rostro. Vaya esperanza. Han pasado 6 meses desde entonces. Volví a la ciudad. Terminé mi semestre en la universidad, inventando una elaborada historia sobre una emergencia familiar para explicar mi ausencia. Mis calificaciones sufrieron, pero aprobé. Por las noches, cuando la transformación me llama, voy al bosque con Miguel. Él me ha presentado a otros como nosotros, una pequeña comunidad de personas sobrenaturales que viven en secreto entre los humanos. Algunos son como yo, otros son diferentes, con sus propios dones y maldiciones. He usado mi poder 3 veces más para ayudar a personas. Una vez detuve un robo. Otra vez rescaté a un niño que se había perdido en el bosque durante la noche, usando mis sentidos aumentados para rastrearlo. La tercera vez, asusté a un grupo de traficantes que estaban operando en el área, dejándoles muy claro que este territorio estaba protegido ahora. No soy una superheroína. No tengo un traje ni un nombre secreto. Soy solo Daniela, una estudiante de psicología que resulta que puede convertirse en un monstruo. Pero estoy aprendiendo que monstruo es solo una palabra. Lo que realmente importa es qué haces con el poder que tienes. Hablo con mi madre una vez a la semana. Cada conversación es preciosa, reconstruyendo lentamente la relación que perdimos. Ella me está enseñando cosas que su madre le enseñó, técnicas antiguas de control y poder que han sido transmitidas por generaciones. Y a veces, en las noches tranquilas cuando estoy solo en mi apartamento, pienso en esa llamada. La llamada a las 3:33 de la madrugada que cambió mi vida para siempre. La llamada que nunca debí contestar, según dice el título de mi historia. Pero ¿sabes qué? Estoy contenta de haberla contestado, porque me mostró quién realmente soy. No solo una estudiante, no solo una huérfana,
Soy Daniela Mendoza, la quinta generación, portadora de un poder antiguo y terrible. Y voy a usar ese poder para hacer del mundo un lugar más seguro, una persona a la vez. La maldición termina conmigo, no porque la rompí con un ritual, sino porque elegí redefinirla. No es una maldición, es un don, y voy a honrarlo. Mi nombre es Daniela Torres Mendoza, y esta es solo el comienzo de mi historia. 3 semanas después de volver a mi vida normal, algo sucedió que lo cambiaría todo de nuevo. Estaba en la biblioteca de la universidad, estudiando para un examen, cuando sentí algo, una presencia, algo sobrenatural, pero diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Miré hacia arriba y vi a un hombre de pie cerca de la entrada, mirándome directamente. Era alto, con cabello plateado a pesar de que parecía tener solo unos 30 años. Sus ojos eran de un azul imposiblemente brillante. Se acercó a mi mesa y se sentó sin invitación. Daniela Mendoza, dijo con una voz suave pero que llevaba un peso extraño. Hemos estado buscándote. ¿Quiénes? Hemos... Un grupo de personas como tú. Personas con dones. Personas que usan esos dones para proteger el equilibrio entre el mundo humano y el mundo sobrenatural. Deslizó una tarjeta de visita a través de la mesa. Era completamente negra, sin texto, solo un símbolo plateado. Un círculo con 7 líneas emanando de él. ¿Qué es esto? Una invitación. Has llamado la atención, Daniela. La forma en que manejaste a Caterina. La forma en que has estado protegiendo tu territorio. No eres tan sutil como crees. Y hay otros que han notado. Algunos que querrán reclutarte. Otros que querrán eliminarte antes de que te vuelvas demasiado poderosa. Sentí un escalofrío. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Y una oferta. Únete a nosotros. Aprende de nosotros. Ayúdanos a mantener el equilibrio. O continúa sola. Y eventualmente, alguien más peligroso que Caterina vendrá por ti. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Piénsalo. Cuando estés lista, sostén esa tarjeta y di tu nombre completo 3 veces. Te encontraremos. Y entonces se fue, desapareciendo entre las estanterías más rápido de lo que debería haber sido posible. Miré la tarjeta en mi mano. El símbolo plateado parecía brillar con luz propia. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Miguel. Necesitamos hablar. Algo acaba de pasar. Su respuesta llegó inmediatamente. Lo sé. Vi a alguien seguirte hacia la biblioteca. ¿Estás bien? Sí, pero creo que las cosas están a punto de complicarse mucho. Son parte de quien soy ahora, y no voy a huir de eso. Voy a aprender a vivir con ello, a convertirlo en una fortaleza en lugar de una debilidad. Miguel sonrió y vi alivio en sus ojos. Entonces, ¿qué harás? Primero, voy a terminar mi carrera de psicología. Luego, voy a usar lo que soy para ayudar a personas. Hay un mundo entero de cosas sobrenaturales allá afuera que nadie sabe que existe. Personas que necesitan ayuda, protección. Puedo ser esa protección. Suena que has pensado en esto cuidadosamente. Tenía 3 meses para pensar un poco más. Hice una pausa. Pero hay una cosa más que necesito hacer primero. Necesito ver a mi madre. Tomó 2 semanas de viaje. Miguel me dio indicaciones de cómo contactar a mi madre de forma segura. Tenía que tomar 3 autobuses diferentes, cambiar de ropa 2 veces para evitarse enseguida y usar un teléfono especial que Miguel me dio. Finalmente, me encontré en una pequeña ciudad costera a cientos de kilómetros de casa. Mi madre me había dado la dirección de una casa al final de un acantilado con vista al océano. Cuando toqué la puerta, se abrió casi inmediatamente, y allí estaba ella, María Mendoza, mi madre. Era más baja de lo que había imaginado, con el mismo cabello oscuro y ojos verdes que yo. Pero había una tristeza en su rostro, líneas de preocupación y dolor que hablaban de años difíciles. Nos quedamos mirando la una a la otra por un momento largo. Luego ella rompió el silencio. «Eres hermosa», susurró, «exactamente como imaginé que serías». Y entonces estábamos abrazándonos, ambas llorando, 23 años de separación derramándose en ese abrazo. Pasé 3 días con mi madre. Me contó historias de cuando yo era bebé, momentos que nunca recordaría pero que ella había atesorado todos estos años. Me mostró fotos que había guardado, mi primer baño, mi primera sonrisa, mi primer paso. También me contó la verdad completa sobre mi padre. Él había muerto hace 5 años, nunca sabiendo realmente lo que mi madre era.
Ella había asistido a su funeral desde lejos, sin atreverse a acercarse. ¿Crees que podríamos intentarlo? Pregunté en mi última noche allí. Tener una relación, no vivir juntas, eso sería demasiado después de tanto tiempo. Pero llamadas, visitas ocasionales. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Me encantaría eso, más de lo que puedes imaginar. Entonces hagámoslo, pero con una condición. ¿Cuál? Ensame du lo que sabes. Todo sobre nuestra familia, nuestro poder, cómo sobrevivir en este mundo. Si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Mi madre sonrió, y por primera vez vi algo más de tristeza en su rostro. Vaya esperanza. Han pasado 6 meses desde entonces. Volví a la ciudad. Terminé mi semestre en la universidad, inventando una elaborada historia sobre una emergencia familiar para explicar mi ausencia. Mis calificaciones sufrieron, pero aprobé. Por las noches, cuando la transformación me llama, voy al bosque con Miguel. Él me ha presentado a otros como nosotros, una pequeña comunidad de personas sobrenaturales que viven en secreto entre los humanos. Algunos son como yo, otros son diferentes, con sus propios dones y maldiciones. He usado mi poder 3 veces más para ayudar a personas. Una vez detuve un robo. Otra vez rescaté a un niño que se había perdido en el bosque durante la noche, usando mis sentidos aumentados para rastrearlo. La tercera vez, asusté a un grupo de traficantes que estaban operando en el área, dejándoles muy claro que este territorio estaba protegido ahora. No soy una superheroína. No tengo un traje ni un nombre secreto. Soy solo Daniela, una estudiante de psicología que resulta que puede convertirse en un monstruo. Pero estoy aprendiendo que monstruo es solo una palabra. Lo que realmente importa es qué haces con el poder que tienes. Hablo con mi madre una vez a la semana. Cada conversación es preciosa, reconstruyendo lentamente la relación que perdimos. Ella me está enseñando cosas que su madre le enseñó, técnicas antiguas de control y poder que han sido transmitidas por generaciones. Y a veces, en las noches tranquilas cuando estoy solo en mi apartamento, pienso en esa llamada. La llamada a las 3:33 de la madrugada que cambió mi vida para siempre. La llamada que nunca debí contestar, según dice el título de mi historia. Pero ¿sabes qué? Estoy contenta de haberla contestado, porque me mostró quién realmente soy. No solo una estudiante, no solo una huérfana. Soy Daniela Mendoza, la 5ª generación, portadora de un poder antiguo y terrible. Y voy a usar ese poder para hacer del mundo un lugar más seguro, una persona a la vez. La maldición termina conmigo, no porque la rompí con un ritual, sino porque elegí redefinirla. No es una maldición, es un don, y voy a honrarlo. Mi nombre es Daniela Torres Mendoza, y esta es solo el comienzo de mi historia. 3 semanas después de volver a mi vida normal, algo sucedió que lo cambiaría todo de nuevo. Estaba en la biblioteca de la universidad, estudiando para un examen, cuando sentí algo, una presencia, algo sobrenatural, pero diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Miré hacia arriba y vi a un hombre de pie cerca de la entrada, mirándome directamente. Era alto, con cabello plateado a pesar de que parecía tener solo unos 30 años. Sus ojos eran de un azul imposiblemente brillante. Se acercó a mi mesa y se sentó sin invitación. Daniela Mendoza, dijo con una voz suave pero que llevaba un peso extraño. Hemos estado buscándote. ¿Quiénes? Hemos... Un grupo de personas como tú. Personas con dones. Personas que usan esos dones para proteger el equilibrio entre el mundo humano y el mundo sobrenatural. Deslizó una tarjeta de visita a través de la mesa. Era completamente negra, sin texto, solo un símbolo plateado. Un círculo con 7 líneas emanando de él. ¿Qué es esto? Una invitación. Has llamado la atención, Daniela. La forma en que manejaste a Caterina. La forma en que has estado protegiendo tu territorio. No eres tan sutil como crees. Y hay otros que han notado. Algunos que querrán reclutarte. Otros que querrán eliminarte antes de que te vuelvas demasiado poderosa. Sentí un escalofrío. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Y una oferta. Únete a nosotros. Aprende de nosotros. Ayúdanos a mantener el equilibrio. O continúa sola. Y eventualmente, alguien más peligroso que Caterina vendrá por ti. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Piénsalo. Cuando estés lista, sostén esa tarjeta y di tu nombre completo 3 veces. Te encontraremos.
Y entonces se fue, desapareciendo entre las estanterías más rápido de lo que debería haber sido posible. Miré la tarjeta en mi mano. El símbolo plateado parecía brillar con luz propia. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Miguel. Necesitamos hablar. Algo acaba de pasar. Su respuesta llegó inmediatamente. Lo sé. Vi a alguien seguirte hacia la biblioteca. ¿Estás bien? Sí, pero creo que las cosas están a punto de complicar.